después me lo pide. Esto quiero que sea Leilun Nishmat, mi querido amigo Rafael Moshe Ben Abraham Behar, que hace una semana que falleció, que sea Leilun Nishmató, este Shiur, y también para Refuah Shema, Raquel Esther Bat Estela, Rivka Simcha Bat Rachel, y todo el Am Israel, que necesitamos muchas Yeshuvot. Está escrito que este es un mes muy especial de Nisan, de Nisim, de milagros. Si que todos veamos milagros en lo particular y en lo general. Está escrito en la Gemara que así como fuimos redimidos en Nisan, también vamos a ser redimidos en el futuro también en Nisan. Así que empezamos este mes tan lindo y con tanta simja. Sabemos que de la Torá hay que aprender. No leemos y estudiamos la Torá para decir, bueno, ¿cómo estudié? Para decir, bueno, ¿cuánto sé? Sino que de cada cosa que leemos, incluso en los jamín, cada palabra, cada cosa que está escrita, no es por casualidad, es para que aprendamos algo y no solo que lo aprendamos, sino que lo apliquemos. La idea, como les dije, voy a hablar más o menos unos 10 minutos, 10-15 minutos de un poquitito de Musar que aprendemos de Pesaj, y luego Besat Hashem va a unos 45 minutos aproximadamente de Shiur de Alajot de Pesaj, que son muchas. Quizás Besat Hashem la semana que viene hacemos una segunda parte, ya que es muy largo. Y está escrito, como les dije, que Nisan está escrito que es el primer mes. En base a los Hagim, es el primer mes. Rosh Hodashim es Pesach, ya que el primer mes, según el calendario, empieza de Rosh Hashanah, pero para el calendario que nosotros llevamos 5781. Pero para los Hagim, Pesach, Shavuot, Sukkot, empezamos de Nisan, y es el primer mes. ¿Y por qué primer mes? En Shavuot es el tiempo de la Torah, Torateinu. En Sukkot, Sman Simchateinu, de la alegría. Y ahora Pesach, Sman Geulateinu, hay muchas Geulateinu, hay muchas formas de explicarlo, cómo es Sman Geruteinu, de nuestra liberación, y dicen los Jamim que es un tiempo propicio para la Geulá, también para el Am Israel, y también para cada uno en particular, que todos necesitamos, cada uno con su problema necesita esa Tashem Geulá, que sea pronto. Una de las cosas que tenemos que aprender, ahora en el ser de Pesach, lo vamos a ver Besat Hashem en 2 semanas, es la Shgaha Pratit. La base fundamental de la Torá, del Yahadut, del judaísmo, es la Shgaha Pratit. Si nosotros pensamos, digamos, un empresario, ¿sí? Digamos Bill Gates, que es famoso en todo el mundo, él quizás puede controlar su empresa, Microsoft. ¿Cómo la controla? Puede controlarla por medio de las acciones, si tiene la mayoría de las acciones, o todas, o la mayoría, más del 50%, se sabe que controla en general toda la empresa. Ahora, controlar cada persona que trabaja, cada sucursal que tiene, es totalmente imposible, por más que tenga las mejores cámaras del mundo y todo está por internet, pero no puede controlar cada cosa que hace cada persona. Tienen miles y miles de empleados. ¿Sí? Ni hablar que no puede controlar lo que hablan, y mucho menos lo que piensan. Ahora, nosotros sabemos, y lo aprendemos de Pesach, que en Pesach vemos que hay un control de Akadosh Baruj Hu, primero del mundo entero, como vemos en las Makot, en las plagas, vemos que las primeras 3 plagas, no sé si vamos a ver, quizás no hay tiempo hoy, que es sangre, ranas y piojos, Hashem demuestra que controla la parte del agua, ya que hay algunos que dicen, bueno, está bien, Hashem controla, pero controla en general, o controla las estrellas, el cielo, el Kadura Ares, la tierra, cómo da vuelta, la gravedad, todo cosas impresionantes que vemos cómo maneja el mundo. Pero abajo hay miles y millones de peces, ahí no controla, no sabe lo que pasa. Vemos en las 3 plagas que controla perfectamente todo lo que es del agua, la parte del agua, y como vemos que todas las Makot fueron exactamente para los Mitzrim, para los egipcios, y no para los Yehudim. O sea que ahí vemos en las primeras 3 plagas cómo controla perfectamente cada detalle. Luego están las bestias, pestilencias y forúnculos que controla la parte que está sobre el agua. Cuando vemos cómo las Makot afectaron a las personas y también afectaron a los animales de los Mitzrim. Y luego la granizo, langosta y oscuridad, como vemos, controla por encima de la tierra, que es todo lo que va en el aire. También lo controla Akadosh Hu. Y por último, vemos la Macá de los primogénitos, que solamente Akadosh Hu puede saber quién es realmente primogénito. Sabe separar entre el alma de un Yehudí, entre el alma de un Goy, y sabe separar principalmente cuando tiene que hacer un primogénito, una Macá,
que muchos decían, bueno, a mí no me pasa nada, ¿cuántas hay 10 personas en la casa? Sí, bueno, también se va a morir el primero, ¿qué importa? Yo soy el tercero, el cuarto, el quinto, yo no soy primogénito. Y no era así, ya que muchos después morían. ¿Por qué? Porque ellos también eran primogénitos porque tenían relaciones prohibidas. ¿Y quién puede saber exactamente quién es primogénito y quién no? Solamente a Koyuhu, por eso vemos una Shahá Pratir impresionante. Y eso es una de las cosas que tenemos que agarrar de Pesaj, no solo hacer el Laila Seder y que todo muy lindo y prepararnos y limpiar, sino aprender y llenarnos de Muná. Ya que está escrito en los Jemim, incluso que están todos Jajamín, todos Nebonim, todos Tzadikim. Vemos en la Gadá, Rabbi Akiva, Tana Kadosh, todos los Tzadikim que estaban en la Gadá de Pesaj, también tenían que hacerlo. ¿Por qué? Porque de ahí se respira y se pone Muná dentro de la persona, porque eso es lo que nos mantiene Besat Hashem vivos hasta el día de hoy, con la Muná fuerte en Bitajol, en Akadosh Hu, que controla todo el mundo, que controla también cada detalle en nuestras vidas, como dicen los Jamim, que incluso lo decimos en Rosh Hashanah y Yom Kippur, que incluso los pensamientos, ¿sí? Cada palabra que la persona dice el día de mañana va a tener que dar cuentas, pero por otro lado es algo bueno si nosotros usamos las palabras para bien, para estudiar Torah, para juzgar al otro para bien, para no hablar Yonah, para hablar cosas positivas, y así Besat Hashem nos van a juzgar a nosotros también. Por eso es algo que quizás hace 100, 200 años atrás, ¿quién hubiese pensado que se podía escuchar lo que uno dice o grabar? ¿Sí? Hace 100, 200 años, si uno está, mirá, lo que está diciendo está grabado. Uno dice, no, que lo manden en un manicomio, ¿qué está grabado? No está grabado nada. Yo hablo y ¿dónde está grabado? Hoy vemos que está grabado lo que uno dice, lo que uno hace. ¿Sí? Lo que uno piensa, no. Eso está escrito en la Gemara, que lo que uno piensa es una de las cosas que Akadosh Hu ocultó del otro, porque no sé lo que pasaría en el mundo si uno supiese lo que está pensando el otro, no sé cómo terminaríamos, pero Baruch Hashem, Akadosh Hu controla todo. Y hasta tal punto que decimos en la Brahash y Atzar, dice, Galubi Adu Alifnei, que sé que Bodeja está revelado delante del trono de Akadosh Hu, que si un orificio se abre o se cierra, no podríamos vivir como sabemos. Ahora, dice Gaón de Vilna, ¿por qué Lifnei que sé que Bodeja? ¿Por qué está hasta el que se acabó? Está exactamente que Akadosh Hu sabe un orificio si se abre, si se cierra, porque la Shahá Prati llega hasta tal punto que incluso algo pequeño, una arteria, una vena que tenemos en el cuerpo, Akadosh Hu también tiene Shahá en eso. No es que dice, bueno, esto es Mikre. Entonces, tenemos que reforzarnos en eso y saber, nosotros sabemos que Mikre, en español, en la Yona Kodesh, es Rakmi Hashem, son las mismas letras. Mikre es Rakmi Hashem, solamente Hashem. Por eso, una vez escuché que no hay personas, a veces cuando nos hacen cosas, está escrito, ahora estamos estudiando en el Jubot Alevavot, ya Bitajón, cuando a uno le hacen algo, ya sea cosas buenas o cosas no buenas, muchas veces nosotros, y es normal, uno se enoja con la persona. O si le hace algo bueno, uno dice, bueno, este me salvó la vida, este me hizo algo bueno. Hay que tener a Karatatov, pero saber que atrás de eso, de lo bueno o lo no bueno que nosotros recibimos, está Akadosh Hu. Por eso algunos dicen, no hay personas. Hay Akadosh Hu. Hoy en día, con el corona también, con el COVID, mucha gente que dice, ¿por qué hay COVID? ¿Por qué hay problemas? No, porque en la China un chino se comió un murciélago y después se hizo un virus, o fue un invento del Mossad, o fue un invento de no sé dónde, entonces por eso hay... No, nosotros sabemos que esto es Minashamayim. Y gracias al COVID, todas cosas tienen cosas buenas y no buenas. Nosotros sabemos que gracias a eso hay, Baruch Hashem, miles y miles de shurim, de gente que está estudiando en el mundo como nunca antes. Yo conozco gente por Baruch Hashem, tenemos en el WhatsApp muchos grupos diariamente, Zoom, hay por todos lados. Es algo increíble lo que nos reforzamos todos nosotros. ¿Sí? No solo la gente que está empezando, sino la gente que ya está. Todos tenemos que reforzarnos y eso realmente es una brajá, ya que hasta hace un año atrás hubiésemos dicho, mirá, ¿querés hay un shiur? No, déjame, no tengo tiempo. Pero bueno, ahora muchos sí tenemos tiempo, quizás porque no se puede salir y quizás porque no están tan ocupados como antes, pero Baruch Hashem hay cosas buenas, hay que ver lo bueno en todo y saber que Akol Min Hashamayim. En verdad hay mucho más para hablar, el tiempo siempre es corto, quizás 2 minutitos más, ya que está acá Rablañado, no quiero ocupar el tiempo. Y una vez escuché Baruch Hashem de Sehud de estudiar con uno de los nietos de Rab Chaim Kanievski, y una vez me contó, se llama Israel Kanievski, me contó que una vez vino el Malach HaMavet, el ángel de la muerte, que está encargado de agarrar el alma de la persona, lo Aleinu Alejem,
Y le dijo a Kadosh Baruj Hu, mirá, todos los malajim tienen como que la gente los quiere. El malaj Rafael es el que cura. Sí, todos piden el malaj Rafael. Y obviamente a Kadosh Baruj Hu cura, sí, pero manda el malaj Rafael para que cura a la persona. El malaj Mijael. Mijael es el malaj del Am Israel. Por eso muchos cuando dan acá dan 101, que es la gematria de Mijael. Sí, Mijael. Todos los malajim, Mijael, Gabriel, todos tienen, o sea, la gente los quiere, entre comillas. Pero dice, yo soy el malaj Hamabel, nadie me quiere. ¿Quién me quiere a mí? Nadie, todos no quieren verme, no quieren escuchar de mí. A Kadosh Baruj Hu le dije, no te preocupes, le dijo al malaj Hamabel. Dijo, mira, todos no van a decir que fuiste vos el que le sacó el alma. Dicen así que fue un accidente, que fue el doctor, que fue el COVID. Así que tenemos que saber que todos miran a Kadosh Baruj Hu, que todos miran a Shamayim, que todos para bien. Y quiero terminar, hay mucho para aprender, pero quiero terminar con algo cortito, que es el tema principal, como dijimos al principio, de Akarat HaTov. Aprendemos de las Makot de Akarat HaTov. Como sabemos, cuando había que golpear al agua y a la tierra, que fueron las primeras 3 plagas, a Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, decirle a Aarón que las golpee. ¿Por qué? Porque el agua te salvó cuando estuviste en la canasta, te pusieron ahí, te salvó. Cuando estuviste en la tierra, ¿qué hizo por vos? Se escondió al Mitzri, al egipcio. Cuando mataste al egipcio, lo escondió la tierra, y tenés que tener Akarat HaTov. Dijimos que el Siftei Haim trae, dice, ¿por qué cuando Kadosh Baruj Hu le pidió a Moshe que vaya a liberar a Am Israel? ¿Hay alguien que quería más a Am Israel que Moshe Rabbeinu, que dio toda su vida? ¿Pero qué dijo Moshe Rabbeinu? No, primero le tengo que preguntar a Yitro. Le tengo que preguntar a Yitro. Yitro me abrió las puertas de su casa. Tengo mucho Akarat HaTov con él. No puedo ir a redimir a Am Israel sin preguntarle. ¿Y qué vemos de ahí? Dice Siftei Haim que cuando uno va a hacer una mitzvah, en este caso la gran mitzvah, no sé si hay una más grande que redimir a Am Israel. Por eso no puede pisar una mitzvah, no puede hacer algo que no es correcto, como en este caso, olvidarse de la Akarat HaTov, de lo bueno que recibió del otro. Por eso aprendemos de eso. Dice Jamín que, ahora con esto quiero cerrar, que está bien, Akarat HaTov con la tierra, con el agua, ¿qué tiene que ver? ¿Que habla la tierra, siente algo? Uno golpea la tierra, golpea el agua, siente algo, seguro que no. Pero dice Jamín, que hoy no voy a tener Akarat HaTov con el agua y con la tierra, y el día de mañana no voy a tener Akarat HaTov con mi esposa, y no voy a tener Akarat HaTov con mi amigo, y con mi familia, con mis padres, ni hablar, y tampoco voy a tener Akarat HaTov al final con Akadosh Baruj Hu, que me da vida y vida día a día. Por eso, para cerrar, y lo quiero dejar acá rablaneado, quiero desearles a todos un Pesach Kasher Besameach. Besat Hashem, quizás la semana que viene vamos a hacer otro shiur, ya que Pesach, pues está escrito que 30 días antes, principalmente, hay que empezar a estudiar. Hay muchas alajot, no puedo decir infinitas, pero son muchísimas. Pero acá rablaneado es Rosh Kolel, acá en Benebra. No es Rosh Kolel en cualquier lado, acá en Benebra, que no cualquiera, acá en Benebra, que es ese peso pesado, como se dice. Baruch Hashem Le'anarra, Tamid Jajam. Así que queremos darle la bienvenida. Les vuelvo a repetir, si tienen preguntas, Besinjá, al final, la idea es hacer un shiur más o menos 40 minutos más o menos, y Besat Hashem al final, pueden abrir el micrófono, preguntar, volver a cerrar. Así que Besat Hashem, le quiero agradecer a cada rablaneado por venir y por darnos su tiempo para aprender Besat Hashem Masalahot, Besat Hashem Braja Batzlajá. Bueno, Shalom Ubrajá. En primer lugar, veo que el Bernstein es un poquito exagerado. De todas maneras, vamos a tratar de aclarar algunos conceptos conocidos por todos. A mí me gusta siempre decir, algo que no lo inventé yo, es que no podemos quedarnos en la vida cotidiana con los conceptos que aprendimos en el GAN, en el jardín de infantes, en el kinder, como le dicen en cada parte del mundo. Las mitzvot tenemos que cultivarlas, tenemos que aprenderlas, tenemos que estudiarlas, y paulatinamente tiene que acompañarnos en el transcurso de la vida para ver cada día ir creciendo más, entender un poco mejor las mitzvot que vamos cumpliendo. Entonces vamos a tratar en general de explicar algunas alajot y costumbres relacionadas con el Haga Pesach que nos acerca, a Baal el Tová. Yo empezaría con la siguiente frase. Todos sabemos que en
no se come pan y se come matzá. Esto es más o menos el concepto básico que todos tienen. Bueno, vamos a tratar de explicar que esto ni siquiera es un concepto básico. A duras penas, podríamos llamar un pequeño titular. Porque para llegar a esta definición tenemos que pasar por varias. Tratar de explicar a nosotros qué es lo que, en qué influye en nuestras vidas y qué es todo el trastorno que tenemos en estos días antes de Pesaj, que ya las mujeres, cuando apenas termina Purim, ya se empiezan a agarrar al dolor de cabeza. Ni que hablar, las mujeres cuando llega Rosh Chodesh Nisan ya tienen que tomarse a la mañana 2 aspirinas porque saben que se nos viene el mundo encima por Hag Pesaj. Vamos a ver de qué se trata y qué influye y qué incluye, mejor dicho, todas estas alajot. En principio, tenemos 4 frentes, vamos a decir así, para ocuparnos en el Hag Pesaj. Tenemos una prohibición de comer hametz, que es lo que dijimos antes. Tenemos una mitzvah de comer matzá. Tenemos una prohibición de poseer hametz. Y tenemos una mitzvah de comer matzá. Y esto es lo que vamos a tratar de explicar cómo se va combinando estas cuatro mitzvot. En primer lugar, el primer enemigo de esta gran batalla es el hametz. ¿Qué es el hametz? Lógicamente, el mejor ejemplo, la mejor dogma de hametz es el pan. ¿Pero qué es el hametz? La Torah nos habla de hametz y se refiere a los 5 tipos de cereales, que son el trigo, la cebada, el centeno, avena y trigo sarraceno. Estas 5 clases de cereales, al estar en contacto con agua, se fermentan. La traducción literal de hametz es fermentar. No es exactamente lo que nosotros entendemos. Hasta el día de hoy no está exactamente claro qué es lo que la halajá denomina por himutz, por fermentar. Por eso nos queda el punto de referencia que nos dice la Gemara, que es el cereal que estuvo en contacto con agua y estuvo 18 minutos sin trabajarse, eso se llama hametz. Nosotros ponemos la dogma siempre una masa que se hizo y se deja de leudar, entonces se hincha como un pan. Pero no precisamente tiene que ser que la masa se leudó o que la masa se hinchó tanto como una masa de pan. En realidad, lógicamente el pan es harina fermentada, pero el hametz puede ser mucho menos que esto. Es más, una matzá misma, que es kasher le pesaj, en cuestión de segundos puede haber una diferencia de que sea kasher le pesaj a que sea hametz gamur. Por eso digo que cuando hablamos de hametz se refiere el cereal que estuvo en contacto con agua y se dejó reposar, por lo menos estuvo 18 minutos en reposo y eso es lo que se llama hametz. Por eso el clásico ejemplo es el pan, puede ser una torta, puede ser una galletita, puede ser un fideo, puede ser mezclas, todo tipo de alimentos que están compuestos por cereal y agua se llama hametz. Este hametz, lógicamente, la parte más fácil y conocida por todos es que no se puede consumir, no se puede comer, vamos a decir así. Es decir, si una persona toma un pan, toma un pedazo de torta, toma una galletita y la come en Pesaj, que está transgrediendo por una prohibición de la Torá, no se puede hacer, esto lo conocemos todos. Pero vamos a ver que este concepto tiene muchos derivados. Es decir, no solamente el pan, hay un montón de alimentos que giran alrededor del mismo concepto, ya sea tortas, ya sea fideos, ya sea golosinas, y todo tipo de mezclas de cereales que no se pueden consumir, no se pueden comer en Pesaj. Pero seguimos un paso más, no solamente que no se puede comer, no solamente volvemos a la dogma clásica, que no puedo tomar una galletita y comerla, sino hay tipos de mezclas que a veces por nuestro propio conocimiento no hubiéramos pensado en lo mismo. Pero de acuerdo a los jajamim nos enseñan que los elementos de cocina, los elementos de cocción, elementos que estuvieron en contacto con caliente, con hametz, absorben. Y el día de mañana puede ser que ese mismo plato, ese mismo cuchillo, ese mismo tenedor que estuvo en contacto con hametz durante el año, el Pesaj, a pesar de estar limpio, cuando lo pongo en contacto con comida kasher le Pesaj, expulsa el hametz que tiene absorbido dentro de sí. Entonces, por eso, de aquí aparece el concepto de agalá, que hace falta leachir, hace falta preparar los kelim para que se puedan utilizar en Pesaj. Ese es un detalle también, es un derivado también que sale de la prohibición de comer hametz. No se puede comer hametz, como dijimos antes, no se puede consumir hametz, no se puede tener provecho del hametz. Pero hay una segunda prohibición
que a veces la gente no lo sabe muy bien, que tampoco se puede poseer hametz, no se puede tener hametz en su dominio. La gente se piensa, hablamos siempre de la mejirá del hametz, que hace falta vender el hametz. La gente a veces por equivocación entiende que hay que vender el hametz al rab, no entiende muy bien la gente lo que tiene que hacer con el hametz. En primer lugar, al rab no se le vende ningún hametz. Vamos a tratar de explicar dentro del tiempo que disponemos en qué consiste esta idea. La Torá, así como prohibió poseer hametz, así como la Torá prohibió consumir hametz, comer hametz, también la Torá prohíbe poseer hametz. Es decir, en mi dominio no significa solamente en mi mano, no solamente significa en la heladera de mi casa. En todo lo que es una propiedad mía, está prohibido poseer hametz. No puede figurar el hametz dentro de todo mi dominio. De ahí sale la famosa costumbre de limpiar la casa para Pesaj, se saca todo el hametz. Ahí tenemos la mitzvah de Bedikat Hametz, si hace falta revisarlo con una vela, vamos a tratar también de explicarlo. Tenemos en tercer lugar la mitzvah de comer matzá, que la gente enseguida piensa que es una cosa con su opuesto. No se puede comer hametz y hay que comer matzá, pero vamos a ir viendo si a lo largo del tiempo que nos queda, en que una cosa no va de la mano de la otra. Hay una mitzvah tasé, hay una mitzvah de la Torá de comer matzá, que esa mitzvah rige únicamente en la primera noche de Pesaj, fuera de Israel también en la segunda noche, en la mitzvah activa, es decir, todo yehudí, todo hombre, mujer, grande, chico, tiene obligación de tomar un kazait de matzá y comerlo en la noche de Pesaj, como es la costumbre de comerlo inclinado hacia el lado izquierdo. Eso es una mitzvah inamovible, a menos que lógicamente si hay cuestión de salud, que por orden médica no se puede comer, bueno, eso ya hace falta hacer una consulta extra, cómo tiene que conducirse en un caso como este. Pero en definitiva hay una mitzvah de tomar la matzá y comerla en la noche de Pesaj. Esta mitzvah rige solamente en la noche de Pesaj. Todo el resto de la semana no hay una obligación de comer matzá. La costumbre de comer matzá en los demás días de Pesaj es una cuestión de descarte. Al ser que no podemos comer hametz, entonces el único alimento, digamos, básico de toda la comida, que siempre es el pan, lo suplantamos por la matzá. Más allá de que los días de Shabbatot y Yomim Tovim hay una mitzvah de hacer una seudá con pan, y en la semana de Pesaj técnicamente estamos impedidos de consumir pan, cumplimos la mitzvot con la matzá. Pero como dije antes, la mitzvah de comer matzá rige únicamente la primera noche y en Hutzalares también la segunda. Y tenemos un cuarto precepto que es deshacerse del hametz antes de llegado el momento. Es decir, destruir o aniquilar o hacer desaparecer el hametz antes de que llegue su momento. Y eso vamos a tratar de explicar estos 4 pasos que tenemos, los cuales que tenemos que prepararnos desde antes de Pesaj para llegar al hametz. Como dijimos antes, en primer lugar, tenemos la prohibición de no comer hametz, no consumir hametz. Como dijimos, el consumir hametz no significa solamente comer, puede ser también untarse, puede ser también tener todo tipo de provechos físicos del hametz, que está prohibido, y que acá viene la parte más difícil, que es todo lo que está en la parte en la parte que se consume, en la parte que se come. Todo lo que está en contacto con kelim, con utensilios, ya sea tenedores, ya sea cuchillos, ya sea platos, ya sea ollas, que se utilizan durante el año con hametz, no se pueden utilizar en los días de Pesaj, porque por el sencillo motivo de que cuando yo utilizo un tenedor que estuvo en contacto con hametz durante el año, entonces con la comida de Pesaj, cuando lo utilice también, va también a expulsar el gusto que tiene de hametz y eso va a penetrar en la comida. A nosotros, digamos así, en línea general nos parece un poco raro y exagerado, pero si el tenedor está limpio, ¿qué problema tiene? Ya lo limpié bien, lo limpié con detergente, ¿qué problema puede llegar a tener? Los jajamim nos enseñan que todo material que está en contacto con comida, principalmente en caliente, absorbe y expulsa. Y tenemos una serie de halajot, la verdad que explicar específicamente cada utensilio cómo se le hace al Kelly es muy difícil, y más en un shiur tan chiquito, sería como explicar cómo se hace una operación del corazón por Zoom, es un poco difícil. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es explicar las líneas generales más o menos en qué influye, de qué manera se manifiestan las halajot de la Sagarat Kelim. Más allá de que hoy en día, Baruch Hashem, ya no estamos tan necesitados como antes, la gente normalmente tiene ya todos los kelim separados para Pesaj, pero de todas maneras vamos a tratar de explicar en qué consiste
lo que se dice en español, kasherizar los kelim para Pesaj. Tenemos la Torá, la Gemara parte de una base que la forma de kasherizar un keli es que voló poltó. De la misma manera que el keli absorbe, el hametz también lo expulsa. Entonces tenemos varios grados de calor con el cual los kelim se pueden topar, como para que el keli tenga absorbido hametz. Puede ser, el nivel más hamur es cuando tienen contacto con fuego directamente, como por ejemplo una parrilla, vamos a decir un horno, que trabajan con fuego directamente. Entonces esa es la dragá más hamurá que hay. Y la única forma de hacer kasher, por ejemplo, como dijimos antes, una parrilla, uno dice, pero yo en la parrilla pongo solamente carne. Sí, pero en la parrilla se pueden poner chacinados, se ponen embutidos, se pueden poner panes a calentar. Entonces, en ese momento la parrilla, cuando estuvo al calor del fuego, recibió gusto del hametz, y si en Pesaj llegó a usar esa parrilla nuevamente, cuando ponga la carne, a filo que la carne sea kasher de Pesaj, va a tomar el gusto del pan o del hametz que se puso, que recibió la vez anterior. Entonces, la única forma que tenemos para hacerla kasher es calentarla nuevamente con fuerza de fuego, y eso es lo que la halajá llama libún. Libún significa emblanquecer. Cuando está un hierro al contacto con fuego durante mucho tiempo, primero se pone al color rojo y después se pasa al color blanco hasta que llegó al nivel máximo de calor. En ese momento se da por kasherizado el utensilio. Este tipo de libún es muy difícil de hacerlo, por eso, como dijimos antes, es muy difícil llegar a esto, y más hoy en día en la clase de amalgamas que tenemos hoy en día de los kelim, ya sean ollas, ya sean bandejas, ya sean asaderas, es muy difícil llegar a este tipo de libún. Más aún, también es muy difícil que se dé la opción de que el keli está en contacto con fuego directamente. El único ejemplo clásico que nos queda es una parrilla que trabaja directamente con fuego abajo, pero los hornos tampoco llegan a un nivel tan alto de calor, y tampoco se puede llegar a hacer hechsher a los hornos que tenemos hoy en día, porque el material que llevan no pueden soportar un calor tan alto. Después tenemos, en segundo lugar, tenemos lo que absorbe a través del agua caliente, como ser una olla que se pone con agua, que se pone con líquido en el fuego. También cuando llega a una temperatura elevada, las paredes de la olla reciben el hametz, y automáticamente cuando el día de mañana o el día de Pesaj se pongan un producto kasher, en Pesaj, al estar en contacto con el fuego, al estar en contacto con calor, perdón, va de vuelta a expulsar el calor, el sabor que tiene de hametz, y va a influir en la comida, tampoco se puede hacer. Pues tenemos otra darga que es irui, cuando no solamente no se sumergió en el agua caliente sobre el fuego, sino del keli que estaba sobre el fuego, se virtió ese agua caliente y ya tocó otro tipo de keli, otro tipo de un plato, una olla, una asadera, una bandeja, que no estuvo directamente en el fuego. Entonces, cada uno de estos kelim tiene que ser la misma manera que se le hizo hametz, hay que hacerlo kasher. Como dijimos, la parrilla, la única forma que teníamos que hacerla para hacerla kasher es ponerla en el fuego y llevarla a la misma temperatura de la cual absorbió el hametz, también lo va a expulsar. Las ollas que recibieron hametz por intermedio del agua caliente, la misma forma que recibió el hametz, también tiene que hacerlo kasher, tiene que ponerse en agua caliente, en el fuego, y después de mucho tiempo, cuando hay ebullición, expulsa todo el hametz que tiene. Los kelim que no estuvieron en contacto sobre el fuego, como por ejemplo una fuente que se sirve, que nunca llega al fuego, solamente se le puede llegar a vertir de la olla, entonces habría que ponerle una olla con agua caliente, y cuando llega a ebullición se le tira sobre la bandeja, la fuente, y de esa manera expulsa el hametz que tiene absorbido. Esto es en líneas generales más o menos cómo se hace el hechsher de los kelim. Lo que es muy importante tener en cuenta, que para salir de toda duda, todo keli que se le hace a galá o hechsher o lo que sea, hay que dejarlo 24 horas en reposo sin utilizarlo, y recién después de eso se pasa a hacer la galá. ¿Por qué? Los jajamim nos cuentan en la Gemara que el gusto que penetra dentro de los kelim, ya sea por intermedio del fuego, por intermedio de agua caliente, como dijimos antes, durante las 24 primeras horas es un gusto que todavía es ameno, se lo puede llamar así, que podría llegar a dar sabor positivo a una comida que se cocine en ese mismo olla, en esa misma asadera.
Pasadas las 24 horas, el gusto que da ya es un gusto malo, ya no es rico, ya es una cosa pagún, ya está en proceso de descomposición, que ya no es un gusto que de la Torah está prohibido. De todas maneras, está prohibido de parte de los hajamim. Por eso, antes de hacer agalá todo tipo de keli, hace falta dejarlo 24 horas para saber cuando empieza a hacer el lecher. Estamos tratando ya solamente de una cosa que está pugumá, que ya no tiene gusto, como dijimos antes, que está sur de la Torá. Y de esta manera podemos evitar un montón de sefecot. Volviendo a lo que dijimos antes, los hornos son muy difíciles de hacer el lecher como corresponde, por eso en muchos lugares se acostumbra que el horno que se utiliza durante el año no se le hace lecher, así traen todos los poskim. Es recomendable no utilizar el horno, pero no está la puerta cerrada. Hay muchos lados en la halajá en los cuales se puede admitir utilizar hornos, ya sea horno a gas, ya sea horno eléctrico. Incluso en el horno a microondas también vamos a ver que también hay discusiones en la halajá, pero también hay forma de permitirlo. Y los pasos a seguir son, en primer lugar, hay que limpiarlo por completo, que esté completamente limpio, y ahí sí hay que ser bien meticuloso, limpiarlo con algún tipo de limpiahornos o cosa que no quede ningún residuo de hametz, solamente que estemos tratando con el hametz que está absorbido en las paredes, y se lo deja a temperatura máxima durante 1 o 2 horas que esté bien caliente, y a partir de eso, como dijimos antes, el que tiene necesidad o tiene algún motivo especial, puede aliviar de utilizar el horno. Pero, repito la postura anterior. La recomendación de parte de la mayoría de los poskim es no utilizar el horno durante Pesaj, pero lo dejamos abierto para el que tiene necesidad de utilizarlo si lo puede hacer. Con respecto a hornos que son eléctricos, como es por ejemplo aquí en Israel, que no son a modo de gas, también se hace el mismo proceso. Se limpia bien, se pone a temperatura máxima. Muchos traen 1 o 2 horas, algunos traen un poquito menos, pero más o menos eso es los pasos a seguir para que estemos seguros que todo lo que estuvo absorbido en las paredes, de la misma manera que se absorbió, también se ha expulsado y ya no puede influir en la comida. Con respecto al horno a microondas, como se sabe, el microondas, si bien tiene calor, pero no funciona a fuerza de calor. Se sabe que el microondas tiene todo un sistema que es completamente opuesto a la cocina convencional que nosotros conocemos, pero de todas maneras el alimento llega a calor y ese calor genera un vapor que puede llegar a absorberse en las paredes y en el techo del horno. Por eso los poskim también es muy difícil vamos a decir, caratular qué manera tiene de trabajar el horno a microondas para la halajá. Por eso también repito lo mismo, la postura de los poskim es que quien puede obviarlo mejor y quien tiene necesidad también tiene que limpiarlo por completo. Se lo deja en funcionamiento con un recipiente con agua a hervir. Muchos quieren también ponerle algún elemento de limpieza que lo haga pagún, que no sea apto de comer. Y de esa manera se lo deja el tiempo que lleva a hacer una comida en ese microondas. Y de esa manera después nuevamente se lo limpia otra vez. Y digamos, repito la misma postura anterior, hay tzedadim, hay lados para aliviar, para utilizarlo en Pesaj también. Pasando a las mesadas que están alrededor de las hornallas, hay que tener mucho cuidado porque eso sí siempre se aplica a hametz, ni que hablar cuando las mujeres que amasan, y hay muchas formas de que el hametz penetre en el mármol, en el shaish. Depende de cada uno como tiene. Hay quien la tiene, las mesadas la tienen de acero inoxidable, hay quien la tiene de mármol, hay quien el mármol que lo tiene tampoco es el mármol, es una mezcla que incluye también el material sintético también. Entonces, lo que se acostumbra a hacer es, en primer lugar, como dijimos antes, también se limpia todo por completo. Y tenemos 2 opciones de cómo hacerlo kasher, que muchos acostumbran a hacer las 2 a la vez. En primer lugar, como dijimos antes, tiene que estar bien limpia toda la mesada, que no quede ningún tipo de restos, por los rincones, que no quede nada de restos de comida. Y una vez que ya está toda la superficie limpia por completa, hay que secarla bien. Y después que está bien seca, se toma una pava, una olla que tiene agua caliente, que estuvo sobre el fuego, y mientras está en ebullición se va tirando por todos los rincones de la mesada. En realidad esto se llama irui. Hacer un irui como corresponde es un poco difícil porque habría que ir tirando el agua mientras se está haciendo ebullición, y apenas uno corre un poquito la pava o la olla, de lo que sea, lo retira del nivel del fuego,
se va enfriando un poquito, y si es una mesada muy larga, es muy difícil llegar a todos los rincones de la mesada. Entonces, por eso, lo que muchos recomiendan es, al margen de hacer eso, es tapar la mesada con un papel de aluminio, con un plástico grueso, cosa que evite que no haya contacto entre los kelim de Pesaj o la comida que se va a utilizar en Pesaj directamente con la mesada propiamente dicha. Lo que hay que tener mucho cuidado es que antes de cubrirla, como dije antes, muchos hacen las dos cosas. Le tiran primero agua caliente y al margen, después que quitan todo el agua caliente y lo secan bien, se cubre con un nylon o con un papel de aluminio. Hay que tener mucho cuidado cuando uno tapa la superficie con papel de aluminio o con nylon, que no quede nada de líquido debajo del aluminio. ¿Por qué? Porque puede ser que el quedar unas gotitas de agua por debajo del aluminio o debajo del nylon, del plástico que se ponga, puede ser que genere un problema. El problema va a estar cuando en la semana de Pesaj una persona ponga una olla caliente. Si bien la olla caliente no va a estar directamente apoyada sobre el mármol, va a estar sobre el plástico, va a estar sobre el aluminio, pero al estar en caliente puede provocar que el líquido que estaba por debajo, que quedó de antes, se caliente también, y ahí sí tiene fuerza de absorber el hametz que supuestamente quedó absorbido en el mármol. Por eso, antes de tapar la superficie de la mesada, hay que tener la precaución de secarlo bien, no solamente a ojo, sino que pasar un repasador bien, dejar un tiempo aireado que se seque, y después recién ahí poder forrar con aluminio, con un plástico grueso, muchos ponen... hoy en día hay plásticos, PVC, hoy en día hay tipos de materiales que se pueden poner para separar el mármol de los que uno va a utilizar en Pesaj. Seguimos un poquito más, tenemos la pileta. La pileta, de acuerdo a la halajá, no haría falta hacerle ksher, por cuanto que normalmente no se ponen kelim en caliente, y más cuando se utilizan aguas de calefón o que la gente lava las manos, no se utiliza el agua a una temperatura tal que llega a absorberse en las paredes, y aunque se haya utilizado una vez, cuando empieza que uno ponga, no va a ocurrir que puede llegar a absorberse en los kelim de lo que haya salido de las paredes de la pileta. De todas maneras, los poskim recomiendan mucho limpiar bien la pileta, ya sea de acero, de nirosta, ya sea de mármol o de piedra o de barro, de lo que sea, de porcelana, no sé de cada material que tiene. Es limpiarla bien nuevamente y hacer el mismo sistema que hicimos antes. Tirarle agua caliente, que sea ya soledet, que sea en el momento que está haciendo ebullición, quitarlo del fuego y tirar alrededor de la pileta, si también en las manijas, hay que frotarlas bien, que no quede nada. Muchas veces las mujeres están amasando y con las manos sucias de masa abren la canilla, cierran la canilla y muchas veces se queda pegado, por eso hay que limpiarlo bien y después tirarle con agua caliente. Pasamos a las mesas donde uno cocina, donde se sirve la comida. Las mesas donde se sirve la comida normalmente no tienen contacto caliente, pero a veces puede ser que uno amasa, puede ser que a veces uno sirve una sopa caliente y chorrea. También hay que limpiarla bien en primer lugar, registrearlo bien, limpiarlo que no quede si es de fórmica o de material que hoy en día son más fáciles, no es como la época de antes que era madera cruda que había que rasquetear. Hoy en día normalmente es todo de fórmica o de cristal o de acero. Entonces hay que limpiarlo bien en primer lugar. También se acostumbra, lo mismo que dijimos antes, se podría hacer o tirar agua caliente que esté haciendo ebullición en el momento, o forrarlo con un mantel, con un plástico. Si es un mantel de tela, a veces puede pasar lo que se moje el mantel y puede pasar a la parte de abajo de la mesa. Entonces por eso también se acostumbra a poner algún nylon, algún plástico y no estar directamente los alimentos en contacto, ni los alimentos, ni la vajilla de pesas que esté en contacto directamente sobre la mesa. Bueno, estos más o menos son, en líneas generales, las bases, digamos, para entender cómo se kasherizan los productos de la cocina, los elementos de la cocina. Un detalle importante también es la heladera, me olvidé de explicar. La heladera, si bien evidentemente no tiene contacto en caliente, pero de todas maneras sí es necesario limpiar bien, limpiando cada estante, hasta que normalmente ya las mujeres creo que lo conocen mejor que yo, que se acostumbre a limpiar, a sacar todos los estantes por estantes, limpiarlos bien.
Ustedes saben que en unas heladeras o en el freezer, cada uno de acuerdo a su costumbre, siempre cuando se ponen cosas a veces chorrean, a veces los panes que se ponen, sacan miguitas. Por eso hay que limpiarlo bien. En lo posible pasar algún elemento de limpieza que si es que haya quedado alguna amiguita que no se llevó, principalmente a veces pasa en los freezers que tienen a veces un tipo de rejilla que no se puede limpiar bien por dentro, pasar con un trapo que tenga algún elemento de limpieza, un detergente fuerte, lavandina, cosas así, que si había quedado algo de hametz, que se haga pagum, se haga no arrobila gilá por intermedio del elemento que se le pone. Pasamos a la segunda parte, que dijimos es que no se puede poseer hametz. Y acá viene el tabú que la gente tiene. A veces la gente se piensa que hace falta vender la llave, que llevarle la llave al Rab, porque el Rab desconfía de mí, que tiene miedo que yo voy a sacar el hametz y lo voy a utilizar en empezar. No es correcto eso. Lo que se vende la llave, vamos a empezar a explicar de partes. Como dijimos antes, hay una prohibición en la Torá que no se puede poseer hametz en Pesaj. La prohibición de poseer hametz no incluye solamente en la cocina, incluye en todas mis propiedades, ya sea en el auto, ya sea en la oficina, ya sea en el negocio, ya sea en una propiedad que tengo en la otra parte del mundo. En ninguna propiedad mía que pertenece a un yudí puede haber hametz. De ahí sale la costumbre y la obligación de preocuparse desde antes de Pesaj de quitar todo el hametz que haya quedado en la casa. Se consume, se come, se regala, se vende, todo lo que uno quiere hacer es antes de Pesaj. ¿Por qué? Porque en Pesaj no podemos poseer hametz propio. Así como hay una prohibición de no comer hametz en los días de Pesaj, tampoco puedo poseer hametz. El hametz, como dijimos antes, puede ser pan, puede ser torta, puede ser cualquier tipo de mezclas que incluyen 5 cereales, como dijimos, los 5 cereales que dijimos antes, eso se llama hametz y no se puede poseer. Es más, una persona que tiene acciones en una empresa que trabaja con hametz tampoco puede ser dueño de esas acciones y tiene que hacer una consulta cómo conducirse en esos días previos a Pesaj para no transgredir esta prohibición de poseer hametz. ¿Qué hacemos cuando tenemos mucho hametz? En tiempos anteriores, hace muchos años, la gente no había forma de almacenar los alimentos. Entonces las cosas que la gente tenía, lo iba comiendo durante el año y cuando llegaba Pesaj, así como la gente tiene pan, el pan no se guarda durante mucho tiempo. Entonces ya la gente sabe que una semana, 2 semanas, 2, 3 días antes de Pesaj, ya la gente no compra más pan y lo poco que va teniendo lo va comiendo. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que tenemos, Baruch Hashem, muchos chefs, a la gente le gusta comer por adelantado, tenemos freezers, tenemos todo tipo de métodos para almacenar cantidades de hametz, que hace un negocio que vende hametz, que hace toda esta clase de productos que se hace con una botella de whisky, que es una cosa muy cara, un regalo que uno recibió, no puede estar vaciándolo todo antes de Pesaj. De aquí aparece la etzá, el consejo que nos enseñaron los jajamim, que es vender el hametz. Vender el hametz implica, por cuanto que, como dijimos antes, está prohibido poseer hametz. La prohibición incluye hametz propio. Hametz mío no puedo poseerlo. Hametz que pertenece a un goy, el goy no tiene la prohibición de poseer hametz en Pesaj. Entonces, no hay ningún problema que mi hametz se lo venda al goy y que durante la semana de Pesaj sea del goy. Ahora bien, esta idea parecería muy sencilla. ¿Cómo hacemos para llevarla a cabo? Si yo tengo hametz y antes de Pesaj se lo llevo al goy y se lo vendo, se lo regalo, se lo di, no hay ningún problema, ese hametz era mío. Cuando llegaron los días de Pesaj, antes de Pesaj, lógicamente, hay que tomar la precaución de entregárselo al goy, vendérselo, regalárselo, como sea. Ahora hay veces que la gente dice, sí, yo se lo daría al goy, pero la verdad que no quiero vendérselo por completo. La verdad que es una cantidad muy grande, es una pérdida. Tengo una botella, como dijimos antes, de una bebida alcohólica cara, que no estoy en condiciones, no siempre lo puedo hacer. ¿Qué se hace? La verdad que de acuerdo a la halajá debería de ser que la persona tiene que terminar todo y si no, tiene que deshacerse de ello de cualquier forma, ya sea tirándolo, ya sea quemándolo, ya sea vendiéndolo. No obstante, los jajamim contemplaron esta situación de que puede ser que haya gente que necesite o que tiene muchas cosas de mucho valor o todo lo que sea, entonces no quieren deshacerse de ellos. ¿Qué se hace? Y aquí aparece el consejo de vender. ¿Cómo se vende? Lo ideal sería vendérselo y, como dije antes, retirarlo de la casa y que pase a la casa del goy por lo menos por esa semana.
Como eso no siempre es posible, se acostumbra a todas las Keilot de Israel que el Rab organiza una venta al Goy y junta el Hametz de toda la gente y eso se lo vende. Ahora ese Hametz la gente lo deja en su casa. Solamente llena un formulario, se lo entregan al Rab y el Rab, como dije antes, el Rab no compra el Hametz. El Rab es un emisario de cada uno de los integrantes de la Keilah para vender el Hametz al Goy. Cada Rab tiene su método de cómo hacerlo, no lo vamos a explicar ahora porque nos va a dar el tiempo, pero aquí cabe destacar un punto muy importante. Digamos a decir, esta trampita, por así llamarlo, la gente puede tender a pensar que es algo simbólico, una forma de hacer, y tenemos que entender que no es nada simbólico. Esta venta tiene peso de acuerdo a la halajá. Nada más que los jajamim contemplaron la necesidad de la gente y contemplaron la exigencia de la halajá y conjugaron hacer la fórmula de una venta que es por unos días, pero durante esos días la venta es una venta que tiene peso. Incluso muchos documentos que se firman, que el Rab se encarga de firmar con el Goy, hay un inciso que incluye bien claro que la venta incluso tiene poder judicial, es decir, que si una persona no va a llevar a los tribunales y van a discutir por el tema de la venta, tiene que tener peso. Si cuando en el juzgado, en tribunales, ven el papel de la venta y se ríen, lo toman como un chiste, no nos sirvió de nada. La persona que le quedó Hametz en su casa transgrede la prohibición de poseer Hametz. Entonces, por eso tenemos que saber que la venta es una venta que tiene valor real. No es un juego, no es simbólico, tiene peso para la halajá, y por eso justamente cada yehudí que tiene Hametz en su casa y fue a hacer la venta con el Rab, no pasa por la prohibición de poseer Hametz, porque ese Hametz que quedó en la casa estuvo vendido al Goy, y durante esos días ese Hametz pertenece al Goy. ¿Cómo funciona la venta? Vamos a explicarlo en breves palabras, porque como dijimos antes, nos llevaría una semana entera para entender de qué manera tiene peso la venta. En simples oraciones vamos a explicar así. La venta incluye lo siguiente. Yo tengo Hametz en mi casa, vamos a decir, tengo botellas de whisky, tengo paquetes de pan, tengo paquetes de galletitas y no me quiero deshacer de ellas. Entonces, lleno un formulario, se lo doy al Rab, lo hago el Rab emisario, que es el Rab, se lo vende al Goy, y el Rab firma un documento, hace los kinyanim, hace los, como se dice, los pasos de adquisición rigentes para la halajá, para que tenga peso de acuerdo a la halajá, firma los formularios correspondientes y a partir de ese momento el Hametz se pertenece al Goy. Ahora, el Rab con el Goy tiene otros tipos de condiciones ¿qué pasa si la venta es venta? Si el Goy se lo quiere quedar con ellos, ¿cómo tiene que seguir la operación comercial? Pero durante esos días el Hametz pertenece al Goy, es decir, que el Goy está en su derecho de que el tercer día de Pesach llamar por teléfono al Rab y decirle: yo quiero ir a buscar la botella de whisky que está en la casa del señor Reubén, que vive en el tercer piso, y esa persona, este tal Reubén, que vive en el tercer piso, no puede privarle la entrada al Goy a que venga a buscar su Hametz, porque ese Hametz es de él. Lógicamente, puede poner horarios para combinar, no puede ser que el Goy venga a las 3 de la mañana y venga a golpear la puerta y quiera entrar a mi casa. Una persona puede poner horarios de visita, horarios a combinar, un número de teléfono para que se pueda hacer combinar que no molesta a ninguna de las dos partes. Pero en general, el Hametz, mientras está vendido al Goy, durante toda la semana, los 7 días de Pesach, 8 días en Hutzalares, el Hametz pertenece únicamente al Goy. Si el último día de Pesach al Goy se le ocurrió venir a buscar una botella de whisky, y uno dice: ay, justo esa botella de whisky tan valiosa, la estaba guardando desde 10 años y justo estaba esperando, y al Goy se le ocurre llevársela, no se le puede decir ni porque si uno dice está demostrando que todo lo que vendió, ahí sí fue una trampa. Ahí sí fue simbólico, entonces su venta no sirvió. Por eso, yo tengo entendido, no sé en cada Keilah, no quiero generar majlokot, pero tengo entendido que en algunas Keilot el Rab le pide al Goy que cada año cuando vende el Hametz, que trate por favor una o dos cositas de las que compró, que las exija que se las lleve a la casa. Como dijimos antes, que con Atamá, que pida permiso de antes, que hable con el Rab en qué momento puede hacerlo, pero la gente tiene que concientizarse que esa venta que se hizo al Goy, después se le puede pedir el valor. No se tiene que regalar, es una venta. Incluso lo que el Goy paga en el momento de la venta es un simple adelanto. Después se puede saldar deudas que si el Goy se lleva un producto muy caro, ¿cómo puede terminar de pagarlo? Pero eso es lo que me urge explicar, que la gente entienda y se concientice que la venta es una venta que tiene peso de acuerdo a la halajá. No obstante, hay gente que trata de evitar este tipo de venta, pero eso ya es la persona que quiere hacer de más. Pero tenemos que saber que de acuerdo a la halajá, no es ningún chiste, no es ningún acto simbólico, es una venta
comercial que tiene peso de acuerdo a la halajá, de acuerdo a los tribunales, de acuerdo a todos los códigos de leyes mundiales. La venta es venta. Y justamente por cuanto que la venta es venta, y por cuanto que la venta tiene peso en los tribunales y en todas las leyes comerciales de todos los códigos de leyes del mundo, eso es lo que provoca que el yehudí que quedó con hametz en su casa no transgreda la prohibición de poseer hametz. Porque si, como dijimos antes, no sería aceptada esa venta, entonces se demostró que fue todo simbólico y el hametz se siguió perteneciendo al dueño. Ahora bien, a pesar de que el hametz pertenece al goy, no se puede dejar el hametz a la vista. Tiene que estar cubierto, tiene que estar oculto, tiene que estar en un lugar guardado. Se guarda en un placar, en un lugar donde uno no tiene acceso. Se trata de poner una calcamonía, una cinta scotch. Cada rab seguramente dirigirá su keilah de qué manera hacerlo. Algunos acostumbran a hacerlo con la llave y entregar la llave, pero esos ya son detalles de cada uno, cada rab, cómo hace la venta. Vemos que el tiempo está corriendo, quiero explicar un par de cositas más, que es, tenemos la mitzvah de comer matzá, como dijimos antes, que Beliner, si la semana que entra, hacemos un segundo shiur, vamos a tratar de explicar un poco mejor. Y tenemos la mitzvah de deshacerse del hametz. ¿Cómo se cumple la mitzvah de deshacerse del hametz? Es justamente quemar el hametz. Y esta mitzvah rige antes de Pesaj. La mitzvah de quemar el hametz, o la costumbre de quemar el hametz, por así decirlo, tiene varios pasos. En primer lugar, hay quien quiere decir que no hay una mitzvah. Solamente por cuanto, que dijimos recién, que está prohibido poseer hametz, automáticamente, por descarte, cada yehudí tiene que preocuparse antes de Pesaj de deshacerse de todo el hametz que tiene, ya sea comiéndolo, ya sea vendiéndolo, ya sea regalándolo, hasta que llegue el día de Pesaj sin nada de hametz en la casa. Sin embargo, los poskim que dicen que no es así. Que el deshacerse del hametz es una mitzvah activa. Yo tengo que preocuparme con mis manos, o sea, es decir, si una persona se le acabó todo el hametz 2 semanas antes de Pesaj y no le quedó nada de hametz, para la primera opinión no tiene nada lo que hacer, pero para la segunda opinión no. Hay que hacer un acto y demostrar que uno se va deshaciendo del hametz, no solamente que casualmente llegue a Erev Pesaj sin hametz. Y hay una tercera opinión que es más aún. No solamente que hay que hacer un acto, sino que Erev Pesaj en último momento, con mis manos tengo que demostrar que estoy aniquilando el hametz, estoy deshaciendo el hametz, estoy destruyendo el hametz. Y la costumbre es hacerlo a través del fuego. La Gemara cuenta cuál es el motivo, por eso de aquí sale la costumbre de quemar el hametz antes de Pesaj. La costumbre se hace, como dijimos antes, por eso se limpia la casa de todo el hametz durante todos estos días, ya un mes antes de Pesaj, dice la Gemara, está la obligación de cada yehudí se vaya preparando, vaya limpiando el hametz. Se come lo que se puede comer, se vende lo que se puede vender, se puede regalar. Y si queda hametz, como dijimos antes, que no está para venderse y no se puede deshacer de él, como dijimos antes, se guarda en un recinto aparte y se hace la venta. De todo el hametz, digamos chiquito, las pocas migas que quedan, poquitos pedazos de pan que quedan, con eso se hace la quemada del hametz, el biur hametz, que se hace el Pesaj. Previamente a esto, tenemos la mitzvah Bedikat Hametz, que se hace la noche anterior a Pesaj, que este año, como Pesaj cae Motzei Shabbat, la Bedikat se va a hacer el jueves por la noche. Tenemos la obligación de revisar por toda la casa. No es un examen que se le hace al ama de casa, porque normalmente las amas de casa preparan la casa bien y siempre aprueban los objetivos satisfactoriamente. De todas maneras, hay una mitzvah de revisar el hametz por toda la casa con una vela o con una linterna. Muchos acostumbran que la braja de Sil se hace con una vela, después siguen con una linterna, para pasar por todos los lugares que se pudo haber puesto hametz durante el año. Por eso también la costumbre es que, como normalmente las mujeres limpian la casa muy bien, no queda nada de hametz, se acostumbra previamente a la vidicá, se guardan 10 paquetitos con pan para que tenga exactamente lo que buscar. Y ese hametz que se juntó durante la vidicá se guarda en un lugar que no, lógicamente no se desparrame, para el otro día posteriormente se hace el biur hametz. Esta mitzvah, como dijimos antes, según muchos poskim, es una mitzvah activa de quemar el hametz. Este año, como dijimos antes, es un poco raro porque nos toca el día viernes. La mitzvah de biur hametz habría que hacerla hasta la primera parte del día de Erev Pesaj y Jajamim adelantaron una hora antes, por eso hasta la cuarta hora antes del horario de Erev Pesaj se puede consumir hametz y una hora más tenemos todavía para quemar el hametz. Como este año va a ser el Shabbat, solamente nos va a regir el din de que no se puede
comer Hametz después de la cuarta hora, pero el Biur Hametz se va a hacer un día antes, que es el día viernes. De acuerdo a la halajá, se podría todo el día viernes utilizar para eso, pero para no diferenciar entre cada año, por eso la costumbre es también quemar el Hametz antes de hasta el final de la quinta hora. O sea, es decir, este año el día viernes se quema todo el Hametz que queda. Nos queda un puntito más y ya vamos a pasar a las preguntas, que es la mitzvah que teníamos en el tiempo del Bet HaMikdash, que era el Korban Pesach. Esta mitzvah se cumplía también Erev Pesach. A partir del mediodía de Erev Pesach se empezaba la preparación de Korban Pesach para poder comerlo en la noche de Pesach. Hoy en día no tenemos Bet HaMikdash, todavía estamos a tiempo, Bezrat Hashem, que se reconstruya, y todavía tenemos tiempo de que haya Paradumá y que nos hagan a todos teorim con el Paradumá, así que todavía estamos a tiempo de que este año podamos hacer todos Korban Pesach. Pero, esperemos que no sea así, pero de no serlo, hay una mitzvah muy importante de Erev Pesach, estudiar la Sajot del Korban, ya que el Korban Pesach era un Korban muy especial que simboliza la unión del pueblo de Israel con Boreolam, y como tantos otros remazín que tenemos en el Korban Pesach, que fue la salida de Mitzrayim. Volviendo al tema anterior, este año va a ser un año un poco raro porque Erev Pesach toca en Shabbat, así que ya en la época del Bet HaMikdash tenían que hacer las preparaciones adecuadas para poder hacer el Korban antes de Pesach y comerlo en la noche. De ahí sale que en la noche de Pesach comemos la matzá, como dijimos antes, para cumplir con la mitzvah de Ajilat Matzá, y también se hacen muchas costumbres que son un recuerdo a la comida del Korban Pesach que se hacía en la época del Bet HaMikdash en la noche del Seder. Vemos que el tiempo ya nos está persiguiendo. Si hay alguna pregunta para hacer, vamos a contestarla ahora. Si no, se puede mandar acá, le pueden escribir acá a la Berenstein. Y Bezrat Hashem, los días próximos vamos a combinar con el rap para hacer la semana que viene. Bezrat Hashem, que tengan todos un Jodesh todo Mubarak. Todavía en Jutzades están en día de los Jodesh. Bezrat Hashem, que sea un Jodesh Mutzrach, como dijo el rap Berenstein recién, que sea Jodesh Ageulah. Y que así como Am Israel se preocupa para cumplir estas mitzvot tan queridas y con tanto esfuerzo, que Boreolam se pide del pueblo de Israel reciba las tefilot de cada uno de nosotros, y como dijimos antes, que tengamos todos cada uno su Yeshua, cada uno sean concedidos sus tefilot, sus pedidos, y que podamos verdaderamente sentarnos en el Leil Ased de este año, verdaderamente Bene Jorim, Be'arad de Israel, Bene Jorim, amén, amén. Casaco Baruch. Bueno, ahora si tienen preguntas, es el momento. ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace con el Hametz en comida de Shabbat? ¿Cómo hace el Shabbat? ¿Cómo hace el Shabbat de Pesach? Tenemos la ciudad de Shabbat. Y obviamente nos hace el Shabbat. Entonces, ¿cómo hacemos con el pan que nos queda el Shabbat? ¿Cuándo es hacerlo? ¿Cómo es hacerlo? Pero este año nos toca un año difícil, como dije antes. Hay muchas cosas técnicas que hay que diagramar para llegar en Shabbat a Pesach como corresponde. Ya la Gemara habla de este tema y dice lo siguiente. La Gemara dice que se extermina todo el Hametz antes de Shabbat, como dijimos antes, y se deja solamente en Shabbat lo que uno va a tener que consumir en la segunda de Shabbat. La segunda de Shabbat, normalmente comemos 3 segudot cada Shabbat. La segunda de la noche, la segunda de la mañana y la segunda de Shilish. La segunda de la noche y de la mañana, por lo menos a primera hora, se puede hacer comúnmente con Hametz. Lógicamente, nadie va a arriesgar tanto en comer comida de Hametz como todos los años. Entonces, por eso se hace que la comida se trata de hacer en kelim que sean kasher de Pesaj o kelim descartables o desechables, y solamente se come la medida mínima de pan. Se trata antes de Pesaj conseguir pan, lo mínimo más o menos indispensable para que cada uno tenga el shiur. Lógicamente se hacen panes que no tengan muchas miguitas. Se trata de comer todo. El Shabbat por la mañana se hace en todos los beteknisot una tefilá solamente muy temprano para que la gente dé tiempo a que llegue a sus casas a hacer la segunda. Se trata, como dijimos antes, de comer todo y consumir todo. Lo que no se llegó a hacer, tenemos 3 opciones. En primer lugar, todas las miguitas y todo lo que queda, se pone todo dentro del mantel, un mantel descartable, para poder que no se desparrame en la casa. ¿Qué se hace con ese Hametz? El método más sencillo que tenemos hoy en día en la época común en la cual vivimos es tirarlo en el baño, en el inodoro o por las cloacas, que eso sale directamente y se hace pagum enseguida, y automáticamente no se transgrede por la prohibición de poseer Hametz, y mucho menos se trae hashash que lo venga a comer. Entonces todo el Hametz que sobra se puede tirar de esta manera. Hay una majloket muy importante y hay muchos de los detalles cómo se hace si una persona durante Shabbat quiere enviar con el goy fuera de su casa.
Si bien todos los años, durante todo el año no es una cosa tan sencilla, pero en Pesach, por tratarse de un niñán de mitzvah, se le puede pedir al goy, principalmente en los lugares que no es seguro que haya Reshut Rabim de Oraitá, entonces se puede pedir al goy que todo lo que sobra, que el goy lo lleve principalmente en Jutzalares, que los tachos de basura son municipales y no pertenecen a los Yehudim, se puede mandar al goy que lo lleve, los tire en la calle, en un lugar, lógicamente en un lugar adecuado, en un tacho de basura. En Eretz Israel, que también es la municipalidad pertenece a Yehudim, es un poco más de problema. Aquí seguramente lo van a explicar cómo se hace, pero como dije antes, el método más sencillo es comer todo lo que queda, tratar de no hacer miguitas, tratar de que no queden pedazos grandes, limpiarse bien la boca. Eso vamos a explicar la semana que viene cómo se hace para prepararse para la noche del Seder, pero el jamés que haya quedado en la casa se tira, como dijimos antes, por las cloacas. La venta que se hace al goy o regalársela es exactamente lo mismo. Si se hace el quinián adecuado a la halajá, el quinián es el método de adquisición apto de acuerdo a la halajá, por el cual se cambia el dominio de una pertenencia. Es decir, si yo tengo un pan y quiero dárselo al otro, hace falta hacer un masé quinián, que es el momento en el cual, de acuerdo a la halajá, se demuestra el cambio de posesión. El cambio de posesión se puede hacer a través de plata, a través de dinero, o a través de entregarlo. Cualquiera de los dos métodos va a estar bien. Solamente que tiene que ser que dárselo al goy, Belev Shalem, y que sea que entienda bien el goy y que entienda bien el Yehudi, que se lo está dando para que le pertenezca a él. Ok, también preguntan si uno está con un goy viviendo, digamos, de menos de un mes, si puede ser una revisión de no consumir el alimento. Mientras el goy consume su hametz, no hay problema de verlo. Lo que pasó dice la Biblia, el hametz se refiere al hametz que pertenece al Yehudi. No obstante, si una persona convive con un goy en la misma vivienda, en el mismo lugar, al ser que el pan es un producto, el pan o el hametz es un producto que normalmente el ser humano está en contacto con él durante todo el año, los jajamim nos prohíben compartir una mesa con un goy en el mismo momento, lógicamente que no se vayan a mezclar miguitas y nada de eso. Pero el hecho de verlo mientras se ve como el su hametz, no hay ningún problema. Ok, quizás con esta terminamos, algo que una pregunta más. Quizás una persona viaja para Pesach, o sea, pasa en su casa, durante todo Pesach, se arregla en toda su casa, y no todos los james, vendrán solo james, por lo tanto también no antes de que en su propia casa, una casa donde va a pasar Pesach. Una persona que viaja y no va a estar en su casa en Pesach no tiene necesidad de limpiar la casa. No obstante, tiene la mitzvah, como dijimos antes, de exterminar el hametz de su dominio. Entonces lo que la gente hace normalmente es, se vende la casa, o mejor dicho, se vende todas las pertenencias de la casa. No hace falta ir hasta un escribano para hacer una escritura y vender toda la propiedad. Alcanza con alquilar la casa a un goy y por intermedio de esto se le adquiere al goy todo el hametz que está dentro del contorno de la propiedad. Y él mismo, al lugar donde va a llegar, donde va a estar, si va a estar en otra casa que alquiló, si va a estar en un hotel, si va a estar en una quinta, lo que sea, en ese lugar va a tener la mitzvah de limpiar todo y de exterminar el hametz, y ahí cumplir con la mitzvah de quemar el hametz. Bueno, no hay más preguntas. Queremos agradecer a Carlos Daniel y a todos ustedes por estar. Pueden tener la grabación, me la pueden pedir. Besat Hashem, quizás hacemos la semana que viene otro shiur. Al margen aclarar que estamos un poco de distancia, pero al margen, Baruch Hashem, recibimos las vacunas. Hashem Hashem. Así que también eso es importante aclararlo. Si no, hay que cuidarse mucho, como dicen los jamín, cuidarse con máscara, con distancia, lo que todos sabemos. Así que bueno, después si tienen alguna pregunta me lo pueden hacer. Besat Hashem, quizás nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos por estar y muchas gracias a Raúl Añado. Tengan todos brajá, batzajá, joestom, meuraj.